con una inversión de 3.600 millones de pesos. Esto dicho en cifras redondas. Pero es una obra que tiene una doble modalidad, que es vial, pero también es hidráulica, porque incluye la construcción de un puente sobre el río Areco, de 100 metros de luz, para permitir el pasaje del agua. Esto tiene fuertes implicancias para la actividad económica de la región. Puntualmente, si usted quiere, y lo miramos desde el punto de vista de San Antonio de Areco, favorece el movimiento turístico, favorece el transporte de la producción, mejora la circulación del tránsito, evita accidentes, que ha sido un mal repetido para muchos vecinos, inclusive de nuestro pueblo. Y no nos olvidemos que sobre Ruta 41 está el Parque Industrial Juan Hipólito Vieites, que es una apuesta para diversificar a través de la producción industrial la matriz económica de San Antonio de Areco. Y a su vez, esto retoma los lineamientos del plan de manejo hídrico elaborado por la consultora Serman entre 2010 y 2011 y entregado al municipio de San Antonio de Areco sobre el final del gobierno de Estela Lennon, que fue una de las consecuencias de organizar respuestas estatales mediante la ejecución de obras en la cuenca del río Areco. Era el gobierno de Daniel Scioli, por aquel entonces, después de la tan mentada inundación de diciembre de 2009. Este puente va a favorecer el escurrimiento de las aguas cuando el caudal del río gana en volumen y en velocidad para un escurrimiento más rápido, para defender la zona urbana, el casco poblado de San Antonio de Areco. Haciendo un poco más fina la lectura, porque el rol protagónico en todo esto ha sido central del ahora senador Francisco Durañona, el gestor de todo esto, no hace más que confirmar una de las grandes virtudes o cualidades que ha demostrado Paco desde que puso un pie en San Antonio de Areco, y que esto es reconocido aún por sus más enconados adversarios, y en algunos casos hasta enemigos, porque trasciende esa rivalidad las fronteras de la política. ¿Cuál es esa gran virtud, esa gran cualidad que todo el mundo reconoce de Paco, que es la capacidad de gestionar inversiones a través de obras públicas? Y además, Paco está cambiando el perfil del rol histórico del legislador que ha surgido desde San Antonio de Areco para actuar en cualquiera de las dos cámaras de la provincia de Buenos Aires, o inclusive, y esto en casos más contados, en el Congreso Nacional. Hemos tenido una larga lista de legisladores metiendo bien al fondo la mano en la bolsa de la historia de nuestro pueblo. Don Raúl Laplacete, Felipe Llamosas en tiempos del predominio conservador, Gabino Tapia, Fernando Speroni, Antonio Pasaglia en épocas de hegemonía de la Unión Cívica Radical Irigoyenista, en momentos del peronismo, Julio César Lescano Gorordo y la señorita Norma Egan. En tiempos de el radicalismo y el peronismo proscripto, don Pedro Luis Marconato, que fue diputado nacional por la Unión Cívica Radical del Pueblo, y a partir de esta estable recuperación de la democracia más allá de sus avatares, en 1983, Jorge Areces, Rubén Cañón y Andrés Santedomenico, y los peronistas Fabio Sorchili y Mariano Pinedo, que estuvo solo 2 años de mandato. Bueno, Paco le está cambiando, está modificando, le está dando otro contenido al rol histórico que han tenido estos legisladores que nacieron de la política de nuestro pueblo. Y además, como para tratar de poner el lugar justo a discursos que tratan de bajarle el precio a esta capacidad de gestión de Paco, no es que
que Paco consiga estas cosas porque conoce, por su pertenencia partidaria o por la razón que sea, a los principales funcionarios de la provincia y de la nación en un momento determinado, y eso no es así, o no solamente así, porque lo que consigue Paco es cristalizar su visión del Estado como motor del crecimiento con un desarrollo más igualitario a través de la inversión en obras públicas y en otras facetas, que coincide con el proyecto político y con el modelo de gestionarlo, de llevarlo a la práctica, con la mirada de la economía, de la sociedad, de la cultura y hasta de la política en términos generales, que tiene el peronismo, en su forma más reciente, que es del kirchnerismo, en alianza con otros sectores como es el de Sergio Massa. Ahí está, digamos, se combina esa enorme capacidad de Paco para gestionar con una mirada ideológica que es concordante con el proyecto político del peronismo kirchnerista. Ahí hay que encontrar la razón, que es muy distinto al proyecto político y al modelo de gestionarlo que exhibe ese proyecto de derecha, que es Juntos por el Cambio, alianza de el PRO con el radicalismo, la coalición cívica y algunos otros socios. Por ahí hay que buscar una explicación más racional. Y lo último que nos permite esto decir, en sintonía, en línea, que ahora desde su cargo de legislador provincial, Paco le da continuidad a su proyecto político, el que modeló, el que llevó adelante y el que intentó consolidar en sus 8 años por la intendencia, terminando obras públicas que por diversas razones quedaron pendientes. Y lo estamos viendo, vamos a empezar por las que ya hay concreciones. La entrega de las viviendas del barrio Papa Francisco. Se ha entregado una tanda en donde ya más de la mitad de los adjudicatarios han tomado posesión. Y a principios del año que viene se va a terminar toda esta instancia de entrega de esas 92 viviendas. Esto que acabamos de contar, lo de la autovía de Ruta 41, al menos en el primer tramo, que no es poco, 3.600 millones de pesos de inversión. San Antonio de Areco, San Andrés de Giles. La conexión con fibra óptica y la red local y planta depuradora para Villalía. La fibra óptica está en marcha y está en pleno proceso de tramitación lo que es la red local y la planta depuradora para Villalía. Terminar con lo que es la cuenca este, falta la etapa 3. Retomar, y esto con la obra del puente de Ruta 41, los lineamientos del plan de manejo hídrico que abandonó el gobierno de María Eugenia Vidal durante los 4 años, 2016 o finales de 2015, finales de 2019 en la provincia de Buenos Aires. Construir la planta depuradora nueva para San Antonio de Areco. Conectar la red cloacal en los barrios Amespilca, Núcleo, Los Horneros y conectarla también con el resto del sistema más general. Poner en funcionamiento el parque industrial y consolidar el crecimiento de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco. Vean que es mucho y que es muy grande, y en todo eso a la par está trabajando Paco desde su cargo de legislador, como lo hizo en sus tiempos en la Intendencia, y le está dando continuidad a lo que fue su proyecto político, o a lo que es su proyecto político, en este caso concreto, terminando obras que quedaron pendientes. Pasemos a otro tema. Dijimos que íbamos a hablar de 3 conceptos y este era uno, que son como datos, números, un listado de cosas que nos sirven para pensar la realidad con más elementos. El otro tema, ayer representantes, integrantes de lo que se puede denominar una mesa de enlace, representantes de los
trabajadores del sistema de salud municipal. Las enfermeras son su cara más visible, pero en realidad hay una gama de trabajadores de la salud que van desde administrativos, técnicos, personal de maestranza, mucamas. Las enfermeras son la cara más visible, sin la participación de los médicos. Esta distinción también hay que hacerla. Ellas constituyeron, a partir de la segunda movilización, una especie de grupo de enlace de representantes con el departamento ejecutivo. Ayer se reunieron y la respuesta del intendente Rato junto al secretario de Salud, doctor Espina, fue negativa en cuanto al pedido de aumento de salarios del 30%. También descartaron la otra alternativa que manejaba el personal de salud, que era sumarle un 20% al 10% que ya el gobierno otorgó a partir del mes de agosto. ¿En qué quedaron? Que las enfermeras le comentaban esto, o las delegadas le comentaban esto a las enfermeras y el resto del personal de salud movilizados detrás de un reclamo, y que en los próximos días el intendente, tras mantener una nueva reunión con el doctor Espina y con el secretario de Hacienda, va a entregar una propuesta. Sin meternos en más detalles ni en hacer especulaciones, este hecho no hace más que confirmar que el sueldo o salario de los trabajadores municipales es la principal variable de ajuste del gasto público que ha puesto en marcha la administración de Francisco Rato desde el mes de diciembre. Si quieren lo hacemos, pero no es necesario seguir abundando en detalles de la serie de medidas que ha tomado en ese sentido la administración macrista que gobierna San Antonio de Areco desde el epílogo del año pasado. Es más, para sumar un datito más, ayer se sumaron 6 despidos en el boletín oficial, 6 cesantías. Obviamente que el gobierno a todas las explica desde su punto de vista, pero es un dato más a sumar para reafirmar este concepto, y lo del personal de salud es una muestra cabal que se suma a las jubilaciones obligatorias, a los despidos con cariz de no renovación de contrato, al recorte en las bonificaciones y horas extras. Confirma que el salario de los trabajadores municipales es la principal variable de ajuste del gasto público. A esto también, si quiere, le agregamos el 10% de aumento en agosto. Saben que desde la provincia de Buenos Aires, entre marzo y septiembre, el municipio recibió 70 millones de pesos, casi el equivalente a un mes normal de recaudación. Si tomamos en cuenta el promedio de enero, febrero, marzo, el municipio recaudó unos 72 millones de pesos por todo concepto, incluyendo los primeros capítulos de la moratoria, los primeros pagos de la moratoria. Y la provincia le ha entregado en estos meses de pandemia, para hacer frente a la crisis sanitaria y económica que ésta demandó, 70 millones de pesos. O sea, el aumento de salario de 10% significa tirar a la baja el poder adquisitivo de los trabajadores municipales. No tiene relación con ningún indicador del índice del costo de vida, de la inflación, de la variación de salarios. El Congreso del Salario Mínimo Vital y Móvil hace días atrás estableció un aumento en escalas del 28%. O sea, no hay ninguna comparación que beneficie o que favorezca la decisión que ha tomado el gobierno de Francisco Rato en cuanto a la política salarial. En esto, en este punto, aparece tratando de colocarse en el centro de la escena ATE. Es una organización sindical que no es nueva en San Antonio de Areco, llegó allá por 1998 y tuvo un momento de mucha participación, de mucha fuerza, que fue durante los gobiernos de José Cames y de Eduardo Jordán.
Después, si bien siguió teniendo vigencia, fue perdiendo peso, su luz se fue apagando. En los últimos meses del gobierno de Paco hubo un principio de campaña de afiliación. Hoy debe tener entre 60 y 70 afiliados, ATE, que entró en escena marcando una diferencia y tomando una posición distinta a la de UPCN y a la del Sindicato de Trabajadores Municipales, que son los otros gremios que tienen afiliados a los trabajadores del municipio. Esta semana ATE, que ya había aparecido a principios de 2020 cuando no se renovaron los primeros contratos, que fueron alrededor de 20, y fue un poquito más larga la lista de despedidos. Bueno, esta semana ATE tuvo mucha presencia. El lunes mantuvo una reunión con afiliados, el miércoles se reunió con concejales y el jueves le entregó un pedido por nota oficial del gremio al intendente Francisco Rato. ¿Qué dice? Rechaza el recorte de bonificaciones y solicita la constitución de una mesa paritaria en donde ahí tenga cabida ATE, que ha quedado afuera hasta ahora, para discutir sueldos y condiciones de trabajo en general del trabajador municipal. Veremos qué es lo que ocurre. Tal vez sí o tal vez no, ATE cobre protagonismo en este nuevo panorama político, económico y en esta nueva manera, nuevo modelo que tiene el macrismo de entender la relación con los trabajadores municipales. Y el último concepto, el tercero que queríamos compartir esta mañana, tiene que ver con la evocación o conmemoración del Día de la Diversidad Cultural. Por eso fue feriado el lunes 12 de octubre. El gobierno organizó un acto en la plazoleta de los inmigrantes, en la avenida Vieites. Y lo que mostró allá, en ese lugar, o allí, fue la expresión del pensamiento oficial. Ese acto tiene valor del pensamiento oficial del gobierno de Francisco Rato sobre la fecha, que de una manera, yo diría casi hasta inédita, podemos reconocer la originalidad. Emparejó dos hechos históricos distintos que están separados por casi 400 años de distancia, porque igualó, puso en un mismo rango a los conquistadores, sobre todo a los españoles, que llegaron allá por el 1500, y a los inmigrantes, que han sido procesos, fenómenos históricos, más allá de la distancia de 400 años de diferencia en el tiempo, completamente distintos en su contenido, en su accionar, completamente distintos. La España de 1492 o de 1500 era una potencia ultramarina, era un imperio que destruyó a lo que muchos llaman las culturas precolombinas o prehispánicas, que ya habitaban este territorio, que después se llamó América. Y lo hicieron de la manera más cruel, a través de un genocidio, para establecer también la explotación y la esclavitud. Yo no voy a abundar en detalles, porque hay libros de historia, aún de pensadores ubicados en la derecha del arco ideológico, en los cuales muy bien podrían haber abrevado los responsables del gobierno municipal para organizar su acto, su discurso y su mensaje. Pero solo puedo decir algo. En sus palabras, el secretario de Cultura habló de los inmigrantes africanos en el Día de la Diversidad Cultural. Y los africanos que llegaron
a partir de esa fecha no eran migrantes, eran esclavos. Digo, y solo subrayé algo de lo que me pareció más insólito, más extraño, todo en sí, todo el armado, todo el enfoque, todo el encare, todo el contenido, toda la interpretación de el Día de la Diversidad Cultural y la expresión de lo que fue el pensamiento oficial del municipio. O sea, Rato hoy representa a toda la sociedad de San Antonio de Areco y emana de él este mensaje que me pareció muy insólito. Cómo emparejar cosas que tienen 4 siglos de distancia en el tiempo y que responden a acontecimientos, a hechos sociales, a movimientos, aspectos de la historia completamente distintos. Pero esto, que parece a lo mejor un simple hecho, una de las tantas cosas que ocurren en la actividad diaria, cotidiana de la administración de un municipio, y que tal vez para muchos vecinos no merezcan ni la menor relevancia, y le requieran y le reclamen o le demanden al intendente y sus funcionarios y a nuestros dirigentes políticos, prioritariamente otro tipo de acciones que tengan que ver con la vida más directa, posiblemente. Pero a nosotros nos va a permitir hacer una lectura más profunda y buscar algunas explicaciones que sean más racionales que ese mensaje por el Día de la Diversidad Cultural. Que el gobierno municipal y sus principales actores políticos o espadas políticas muestran tener solo un conocimiento instrumental, muestran tener solamente un saber utilitario, pragmático, que además la mayoría desconoce la historia. Y por otro lado queda claro que el gobierno actual desdeña todo saber que no sea vinculado a lo económico, como les dije recién, a lo instrumental, a lo pragmático, a lo utilitario. Y además deja en claro su postura sobre la cultura, cuál es la concepción que tiene el gobierno de Francisco Rato de esto tan denso, tan vasto y tan genérico que se engloba detrás de la palabra cultura. Y además también hace explícito cuál es su concepción de la diversidad. Y esto, si hilamos bien fino y lo miramos con detenimiento, explica por qué tiene un permanente conflicto el intendente Rato y su gobierno con los hacedores de cultura de nuestro pueblo. Y ese acto explica también por qué el intendente intenta desalojar a la Escuela de Arte de su edificio de la Fundación La Placete, en la calle Lavalle y Moreno. Y también explica ese acto del 12 de octubre por qué el intendente y sus funcionarios están en permanente tensión con los artistas populares, con los trabajadores de cultura de nuestro pueblo, los que están afuera del discurso oficial, de esa concepción tan extraña de la diversidad cultural, de emparentar a los conquistadores españoles con los inmigrantes y de reducir solamente lo que es la cultura oficial y válida de nuestro pueblo, válida desde el Estado, a lo gauchesco, a lo tradicionalista. Lo del 12 de octubre explica por qué el gobierno de Francisco Rato está en tensión permanente con los hacedores de cultura y con los artistas independientes y populares, a quienes de verdad se nota que desprecia.